Buenos días desde Economy Future Televisión. A continuación veremos una entrevista de catedrático en Historia de la Economía, Santiago Niño Becerra, Cataluña, España. Un experto en las crisis desde 1600 hasta el mundo actual, incluso antes. Bueno, os invito a que os preparéis un café o algo para tomar y disfrutéis del vídeo. Es muy interesante el futuro del trabajo, la robotización, destrucción de empleo, crisis actuales y hacia qué mundo vamos. En español podéis activar subtítulos y nada, podéis darle al like y espero que os guste el vídeo. Podéis ver otros vídeos en mi canal sobre el economista Santiago Niño Becerra. Mi canal está especializado en el futuro de la economía. Muchas gracias y que disfrutéis del vídeo. Prepararos antes una cafetita, un cafetito calentito. Continuamos. Hoy tengo un invitado con el que llevaba tiempo queriendo hablar sobre cómo será el mundo dentro de muy pocos años, sobre el modelo económico que surgirá cuando acabe la crisis, que es precisamente el tema de su último libro, La tercera fase. Se trata del economista Santiago Niño Becerra, que plantea claves muy rompedoras y a la vez muy lúcidas, en mi opinión, sobre la crisis que comenzó en 2007 y el mundo al que ya nos asomamos. La entrevista es larga, lo sé, pero merece mucho la pena y al final nos da ciertas recomendaciones para todos los públicos y profesionales y nos explica las cualidades y conocimientos que deberán tener los trabajadores del futuro si quieren seguir siendo indispensables frente a una máquina. Más de uno se va a llevar una sorpresa. También en cuanto a la opinión de Niño Becerra respecto al papel de los nómadas digitales en este nuevo escenario. Si te gustaron Blade Runner o Matrix, creo que reconocerás bastantes referencias y quizá te interese leer más. Es muy interesante tu libro porque es muy didáctico y ahora que han pasado unos años del estallido de la crisis y empezamos a vislumbrar una salida, aunque precaria, y que la gente de a pie ha empezado a preocuparse por la economía, recordemos los días en que en los bares se hablaba obsesivamente de la evolución de la famosa prima de riesgo, pues necesitamos comprender lo que ha ocurrido desde la economía, desde la misma ciencia, la teoría, y empezar a palpar el mundo que tendremos cuando finalmente salgamos de esta crisis. Además, necesitamos tener las claves para adaptarnos a este nuevo escenario como trabajadores y seres insertos en un estado de bienestar por ahora, que como veremos en tu libro, pues ya vaticinas un adelgazamiento y un fin de ese estado de bienestar. Sostienes en tu libro que la crisis económica y financiera global que empezó en 2007 está lejos de acabar, pero nos hallamos ya en su tercera y última fase, que es la definitiva, y que durará aún, Dios mío, hasta 2023. Es entonces cuando dices que estará listo y comenzará a implantarse un nuevo modelo económico, pero aún dentro del sistema capitalista, que entonces ese sistema comenzará su declive y llevará al colapso y la implantación de un nuevo sistema entre el 2060 y 2070. Pues luego te preguntaré por ese nuevo sistema económico y qué cara pinta va a tener, digamos. Esta crisis fundamental que has calificado como el nuevo 1929 supone una transición hacia el nuevo modelo y está compuesta a su vez por varias crisis. Sí, yo sigo pensando que los políticos no pintan absolutamente nada. De hecho, yo fui de los pocos que defendí hasta el último momento que habría pacto en las anteriores elecciones y que habría gobierno. ¿Por qué? Bueno, yo lo justifiqué desde una perspectiva puramente económica. La situación económica de España, pienso en el déficit de las cuentas públicas, pienso en la deuda pública, pienso en la productividad, pienso en la tasa de paro, en el subempleo, etcétera, etcétera, están en una situación realmente muy precaria. Entonces, mi razonamiento era el de que Europa no permitiría a España estar sin gobierno, al menos hasta Navidad. Me equivoqué. Se lo permitió y ayer fuimos otra vez a las urnas. Yo sigo diciendo, evidentemente, que
a pesar de que el resultado parezca tan variopinto, yo sigo diciendo que evidentemente que habrá pacto de gobierno. Porque, bueno, a ver, el jueves pasado la Comisión Europea publicó previsiones económicas para los países miembros y las de España son terroríficas. O sea, es decir, el crecimiento de España entre este año y el 2021, que es hasta donde llegan las previsiones de la Comisión Europea, va para abajo. El déficit no mejora. Entonces, claro, aunque solo sea por necesidad, España necesita un gobierno. El color me da igual, no entro en el gobierno, el color del gobierno, pero España necesita un gobierno para que aplique las medidas que permitan mejorar estos macroagregados. Recordemos que tenemos un presupuesto, estamos viviendo con un presupuesto prorrogado. Esta no es forma de trabajar. Ahora, claro, después de lo que pasó, sigo diciendo que va a haber pacto, pero no, en fin, no me pongo tan fuerte como la otra vez, porque es posible que no lo haya. De todas maneras, la situación realmente en España, elecciones al margen, o sea, no es buena. Uh-huh. Me gustaría comentar únicamente el ascenso meteórico de Vox. ¿Cómo se encuadra en esta tercera fase, en un mundo post-globalizado? Si dejamos de lado el factor exaltación franquista con la mudanza de los restos de Franco o la situación en Cataluña. Bueno, a ver, lo que ha pasado con este segmento de partidos, pienso en la AfD en alemana, pienso en el partido de Marine Le Pen, pienso en la Liga Norte, aunque la Liga Norte es un poco distinto en este aspecto, o pienso en Austria, o pienso en Finlandia. Yo creo que de alguna forma esta extrema derecha ha recuperado el papel que tenía en su momento, pienso en los años 60 y 70, la extrema izquierda. La extrema izquierda ha desaparecido prácticamente de la faz de la Tierra, al menos en el mundo occidental, y sin embargo ha aparecido o ha vuelto a reaparecer esta extrema derecha. Yo, a ver, esta reaparición de la extrema derecha a mí personalmente no me sorprende. Recordemos que en las elecciones de 1932 Adolf Hitler consiguió el triunfo en las elecciones con el voto obrero. Es decir, de alguna forma, todo aquel descontento que había en Alemania en los años 30 fue a parar, es verdad que en parte a la extrema izquierda, pero también a la extrema derecha. Entonces hay mucho descontento en Europa, mucho descontento. Además aquí sí que los países, no hago distinción, hay mucho descontento en Hungría, hay mucho descontento en Francia, hay mucho descontento en Austria, hay mucho descontento en España, y entonces bueno, hay como no existe, insisto, una extrema izquierda, porque no es momento de que exista, bueno, pues esta tipología de partidos han aparecido y han, de alguna forma, capturado un voto del descontento. De todas maneras, y en Francia hicieron un estudio hace poco me refiero hace una semana, si hoy hubiera elecciones en Francia, elecciones presidenciales, el señor Macron y la señora Le Pen empatarían en votos prácticamente. Sí. Pero en una segunda vuelta ganaría Macron. O sea, yo le doy a estos resultados una importancia muy relativa. Uh-huh. O sea, que no crees que vayan a tener mucho recorrido ni a saltar el poder, como digamos. Bueno, a ver, tendrán el recorrido que vayan a tener. Es decir, en las próximas elecciones, cuando sean, pues es posible que Vox pues, conserve sus mismos resultados, los mismos resultados que tiene ahora. Si hay un empeoramiento de la situación económica, es posible que mejore sus resultados. Uh-huh. Y si hay una mejora de la situación económica, es posible que los empeore. Vamos, no se me ocurre una mayoría significativa de Vox en España. Insisto, recordemos lo que ha pasado en Francia. En Francia, con Jean-Marie Le Pen y Giscard, fueron a una segunda vuelta los dos
y Giscard arrasó en esta segunda vuelta. Yo insisto, o sea, tiene el recorrido que pueda tener. Bueno, si antes hablabas de la Alemania cuando llegó Hitler al poder, esto me lleva a los salvadores de los que hablas en tu libro, pero cuando hablas de los nuevos salvadores que aparecerán en esta tercera fase, te refieres a corporaciones o a grupos empresariales. Esto es un paso más allá de los líderes personalistas que han surgido siempre en tiempos de dificultad. Y quizá no sea mejor que ellos, pero tan irrelevantes serán las personas en sí mismas. A ver, yo efectivamente cuando hablo de salvadores, si quieres le ponemos comillas, me refiero a las grandes corporaciones, evidentemente. O sea, y esto liga con lo que comentábamos al principio de que los políticos, independientemente de su color, no pintan absolutamente nada. Es decir, se está produciendo, pensemos en el sector del automóvil, pensemos en el sector aéreo, pensemos en las farmacéuticas. Las farmacéuticas fueron las primeras en abordar esta vía, pensemos en la siderurgia. A nivel global se está produciendo, y a nivel mundial se está produciendo un proceso de concentración. Se está produciendo un proceso de concentración en actividades en concreto y evidentemente un proceso de concentración de capitales. Yo creo que el último ejemplo lo hemos vivido en España con la compra en Europa por parte del grupo IAG. Es decir, el grupo IAG ha puesto encima de la mesa 1.000 millones que va a pagar en efectivo por la compra en Europa porque en su estrategia empresarial le entraba. Claro, 1.000 millones de euros nos puede parecer que es mucho dinero, pero para una corporación como IAG, en fin, no diré que es calderilla, pero casi. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen efectivo y tienen formas de conseguirlo. Yo creo que a todos los niveles se va a producir un proceso de concentración de forma tal que ya cuando estemos acabando esta crisis o recién acabada, yo pienso que vamos a una polarización también aquí de la actividad económica. Por un lado estarán las microunidades, es decir, unidades productivas, pienso sobre todo en el sector de alta tecnología, diseño, software, diseño molecular, bioingeniería, etcétera, etcétera, de muy pocas personas, 4, 5, 6, 7, que pueden tener muchísima importancia, y las grandes corporaciones con facturaciones de cientos de miles de millones, con cotizaciones bursátiles también de cientos de miles de millones, y en medio muy pocas cosas. Estas pequeñas unidades, estas microhormigas, en gran medida evidentemente trabajarán para las grandes, desarrollando proyectos que estas grandes comprarán y en los que puede incluso que participen. Solamente un ejemplo. Sumando los ingresos de las 9 principales compañías del planeta en el año pasado, da una cifra que es superior al PIB de Reino. Es decir, hemos llegado a un punto en el que esta hiperconcentración está desplazando el poder político y la capacidad de decisión a nivel político. Porque además pensemos otra cosa, estas empresas no están en un país o en dos. O sea, estas corporaciones pueden estar en 140, 150, 160 países. Es decir, por este lado, yo pienso que cada vez van a tener una mayor importancia, y lo de salvadores viene por el hecho de que son empresas, son poderes que tienen acceso a grandes cantidades de capital. Grandes cantidades de capital que pueden invertir según su conveniencia, evidentemente, y que van a poder reactivar aquellos sectores que les interesan. Bueno, también dices que pasaremos dentro del mismo capitalismo de ir siempre a más, a ir a lo conveniente, a la ultraflexibilidad, a producir justo lo que se necesite con el menor número de recursos necesarios. Esto también, supongo que también tendrá algo que ver condicionado con las catástrofes climáticas, y además se puede ir agravando si llega a haber escasez de recursos y materias primas. Entonces, ¿cómo puede ser el sistema que se implante una vez se haya agotado el capitalismo? ¿Qué cara tendrá? A ver, bueno, para
que hasta el final del capitalismo aún vamos a tener que pasar por otro modelo. Es decir, en la crisis de los años 30, en la depresión, se colapsó un modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha un nuevo modelo que ha sido el nuestro, que es el que ha colapsado con esta crisis, y cuando se acabe esta crisis, hacia el 2024, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, yo pienso que los tiempos definitivos llegarán hasta el 2026, pero bueno. Entonces, a partir de aquí se implementará un nuevo modelo. Ese nuevo modelo, luego te contesto lo del sistema, ¿vale? Pero ese nuevo modelo, yo pienso que su característica principal, o sus dos características principales, será, por un lado, que se profundizará en la cooperación y en la colaboración entre empresas. Entre personas, pues supongo que también, pero sobre todo entre empresas. Esto ya está pasando. O sea, pensemos que actualmente está circulando por Europa una furgoneta que, bueno, en realidad son 5, porque son 5 modelos de furgoneta y todas tienen el mismo chasis. Es decir, esto es fruto de 3 marcas distintas. Esto se debe a una colaboración, ¿no? Yo creo que esta colaboración claramente va más y que esta colaboración de alguna forma rompe esa característica que ha sido tan nuestra y tan capitalista, por otro lado, del individualismo. Es decir, que Sí. de hecho el capitalismo ya está perdiendo o se está desprendiendo de este hiperindividualismo que ha tenido. La otra cosa que yo creo que será característica de este nuevo modelo es el adelgazamiento y la dilución del concepto de Estado. Es decir, en este modelo que ha sido el nuestro, el objetivo ha sido que todos los países fuesen a más creciendo de una forma uniforme, más o menos. La idea de Europa era esa. Y vamos a ir abandonando esta idea de Estado y centrándonos más en las zonas, clústeres, áreas que tengan una posibilidad, unas expectativas mucho mejores que otras. Por ejemplo, un caso muy concreto, Italia. Y Italia es el caso típico de país ficticio. Hoy, ¿no? Cuidado, hoy. Es decir, hay un norte que llega hasta el sur de la provincia de Emilia-Romagna. Ese norte va a una velocidad, unas características económicas, unos estándares de vida, una productividad, etcétera, etcétera, y al sur de esa línea es otra historia totalmente diferente. Italia es un país, yo pienso que es un país que tiene todos los números para dividirse. No sé si para dejar de existir, aquí no entro, pero sí que tiene todos los números para llevar una existencia económica separada, divergente. En Alemania un poco pasa lo mismo, Baden-Württemberg, Baviera, etcétera, etcétera, en Bélgica, Flandes, Valonia. Es decir, esa tendencia yo creo claramente que va a ir a más. Entonces, ese modelo... En España también has dicho que, bueno, que hay 3 zonas que son las más potentes económicamente y que tiran del resto, entonces esto también podría provocar un proceso similar. Sí, en España lo mismo. En España tenemos 4 zonas. Cataluña está segundo, Euskadi, la costa atlántica de Galicia, y en Francia lo mismo también. En el Reino Unido, por descontado. Yo pienso que el Brexit, el objetivo final del Brexit es lograr la independencia de Inglaterra del Reino Unido. Inglaterra quedarse sola y no cargar con Escocia e Irlanda del Norte. Bien, yo creo que además la tecnología va a ayudar muchísimo en esto. Y bueno, la idea de Estado, es decir, el concepto de Estado fue muy útil. Recordemos que el Estado fue inventado, entre comillas, en el siglo XIV y por unas razones muy concretas. El Estado ha perdido un poco su necesidad de ser, ¿no? Y en gran medida la comunicación ha ayudado a esto. Bien, entonces este modelo, por pura lógica, entrará en crisis. ¿Por qué entrará en crisis? Bueno, entrará en crisis porque a medida que vayan creciendo las corporaciones, irán, yo entiendo, que desplazando a los estados como tales. Esos estados que ahora hemos dicho que van a declinar y que su importancia va a derivar hacia zonas,
o sea, a medida que vaya pasando los años, a partir del año 2024, o sea, esto va a ir a más, y ese poder de alguna forma va a ser, no diré acogido, adoptado, pero bueno, de alguna forma sustituido por las grandes corporaciones. Entonces, aplicando una regla de tres, es decir, lo que duró el sistema anterior al capitalismo, el mercantilismo y el anterior, yo estimo lo que comentabas antes, ¿no? Que entre el 2060 y el 2070, aplicando esta misma regla de tres, el capitalismo como tal desaparecerá. Entonces, la pregunta que me has formulado antes, ¿cómo será ese nuevo sistema? A ver, el capitalismo tiene tres características, el capitalismo como sistema, tiene tres características que son propias, únicas, que no se dieron en ningún momento anterior de la historia. Por un lado, la propiedad privada de los medios de producción. En segundo lugar, la existencia de trabajo asalariado. Y en tercer lugar, la existencia de la defensa jurídica de la propiedad privada. Esas tres características no se habían dado en ningún momento anterior de la historia y son propias del capitalismo. Bien, esas tres características han sido esenciales para que el sistema capitalista haya llegado a donde ha llegado y siga avanzando. No entremos si bien o mal, o en fin, siga avanzando. Sí. Lo que pasa es que esas características ya se están empezando a superar. Propiedad privada de los medios de producción. ¿Eso qué quiere decir? Ni ordenador, ni coche, ni casa, en fin, la propiedad de una máquina por parte de una empresa. Si hoy en día, con el acceso al uso, podemos pagar y usar lo que queramos. Es decir, yo necesito un coche, pues pago por hacer uso a él. Una empresa necesita 100 ordenadores, tiene un renting, tiene una sociedad. Es decir, el concepto de propiedad se está diluyendo totalmente. Si se diluye el concepto de propiedad individual y se pasa a una propiedad corporativa, claro que habrá una defensa jurídica que lo defienda, pero esa defensa jurídica es que no hará falta, porque es que habrá alguien que diseñará y pondrá en marcha máquinas que otros utilizarán, y cuando dejen de ser útiles las abandonará y cogerá otra. Y por otro lado, el trabajo asalariado como tal, como entendemos, yo pienso que no va a desaparecer, evidentemente, pero irá muy a menos porque a las personas se les contratará por trabajos concretos, para realizar tareas concretas por tiempos determinados. De hecho, está también sucediendo. Bien, si esas tres características se diluyen, se modifican, cambian, etcétera, etcétera, estamos en otro sistema. Yo pienso que ese nuevo sistema va a ser mucho más cooperativo, muchísimo más colaborativo. Las corporaciones gigantescas, evidentemente, van a tener muchísima más fuerza de la que tienen ahora. Lo que comentábamos antes, la movilidad se va a reducir mucho porque pura y simplemente no va a ser tan necesaria, y evidentemente la desigualdad va a ser mucho mayor. Recordemos que en este modelo anterior nuestro, uno de los objetivos de todos los gobiernos fue reducir la desigualdad. Hoy la desigualdad está aumentando y todo el mundo, o mucha gente, se está llevando las manos a la cabeza porque está aumentando la desigualdad. Pero es que reducir la desigualdad, desgraciadamente, está dejando de ser necesario. Entonces, claro, fíjate que estamos de alguna manera deconstruyendo las características que ha tenido el sistema capitalista, y se pasa a otro sistema. Claro, ahora me comentarás, bueno, pero tendrá que haber algo, tendrá que haber un soporte. Bueno, claro, de ahí la renta básica. Es decir, yo pienso que la renta básica se va a imponer, pero, a ver, no por un acto de amor humano ni a por el estilo, sino puramente por necesidad. O sea, la renta básica se va a llegar a ella por necesidad para garantizar
garantizando unos mínimos a unas personas que o bien no van a tener acceso a otras vías, o bien para garantizar unos mínimos para que las personas, una serie de personas, puedan desarrollar alguna actividad. Bueno, de las miles de cosas que has apuntado, quiero señalar que otras de las crisis que se están produciendo, además de forma combinada, son la del empleo y la social, como hablabas ahora mismo. El trabajo ahora mismo va hacia la ultraflexibilidad, al empleo bajo demanda, discontinuo. Lo vemos, por ejemplo, en los contratos de 0 horas en Reino Unido, en la conocida como gig economy, que practican Uber, Deliveroo, por ejemplo. Bajará la recaudación fiscal y esto también se combinará con una crisis social en la que se concentrarán las horas del trabajo y los mejores sueldos en los mejores, digamos, entre comillas, ¿no? En las élites profesionales y económicas. Esto agrandará la brecha de desigualdad, como hemos visto, entre estas personas y los menos cualificados, los peor adaptados o con menor capacidad de flexibilidad. Y todo esto traerá consigo la reducción de la clase media, que hasta ahora se portaba bien y pagaba sus impuestos religiosamente. ¿Cómo será esa estructura social resultante? La clase media actual, la clase media fue inventada después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando se estalla la depresión, se produce una megapolarización social entre 4 ricos y el resto. Se produce la Segunda Guerra Mundial, nace un nuevo modelo y en parte por un proceso de ingeniería social y en parte por lo aportado por toda la filosofía keynesiana, se llega a la conclusión de que es necesario que exista una clase tampón, una clase que separe a estos mega ricos de estos mega pobres, ¿no? Entonces esta clase media empieza a crecer. Es un buen invento, la clase media funciona muy bien porque es una clase que va creciendo cada vez más, una clase con una serie de tareas, una clase de fines muy bien determinados, ¿no? Como por ejemplo, la clase media es la que produce, la clase media es la que consume, la clase media es la que paga impuestos, la clase media es la que paga cotizaciones sociales, la clase media es la que se reproduce, en fin, y la clase media es la que genera crecimiento. Los ricos, que los hubo evidentemente, quedan al margen de esto. Recordemos que no por casualidad los paraísos fiscales son inventados en los años 50 para darles una salida a esta clase rica, que es la que de alguna forma alimenta todo el proceso productivo en el que participa la clase media. Y por otro lado, la clase media va creciendo. España es verdad que queda un poco al margen de esto, porque España estaba viviendo un sistema político que no favorecía esta situación, pero el resto de Europa y en Estados Unidos. Bien, entonces, esta clase media, cuando llega a los años 80, empieza a introducirse la tecnología. Lo primero, el primer sector donde se introdujo masivamente la tecnología fue el automóvil, luego ya se fue generalizando. La clase media empezó a dejar de ser necesaria. No fue algo diseñado, ¿no? O sea, a partir de tal día, de tal mes, de tal año, la clase media la vamos a ir reduciendo. No, es decir, fue algo que, como en casi todo lo que sucede en la historia, fue una evolución que fue aconteciendo, ¿no? Se van robotizando tareas, se van introduciendo tecnologías organizativas como el just in time, etcétera, etcétera, y esto hace que cada vez se necesite menos trabajo. Es decir, esto hace que caiga la demanda de trabajo. Esto hace que caiga la demanda de trabajo con contrato indefinido a tiempo completo, que es lo que caracterizaba la clase media, con un salario definido y regulado. Y se va entrando lentamente, es verdad, pero se va entrando en una dinámica en la cual la demanda de trabajo pasa a ser bajo demanda, bajo pedido, bajo circunstancias, se flexibiliza, va aumentando el empleo a tiempo parcial, el temporal también, evidentemente, va aumentando el empleo a tiempo parcial y la remuneración se va adaptando a este tipo de trabajo. A ver, esto lo que viene es muy importante. No quiere decir necesariamente, no digo que no pase, no quiere decir necesariamente que al trabajador o a la persona trabajadora se le esté estafando con el salario. No, lo que pasa es que si una persona está
trabajando a la semana 20 horas, pues cobra menos que si trabaja 40. O sea, es que es tan simple como eso. Es decir, si con 40 horas esa persona tenía suficiente, con 20 no tiene. Entonces a partir de este momento, la clase media empieza a reducirse. De hecho, hay un sociólogo, Richard Sennett, que ha escrito muchísimo sobre la clase media y que ya en los años 80 empieza a hablar de esta situación, de este adelgazamiento de la clase media. Bien, llegan los 90, llegan los 2000, y bueno, y aquí se produce un doble fenómeno. Por un lado, el trabajo se ultraflexibiliza, se va ultraflexibilizando, como has apuntado, pero es cada vez la demanda de trabajo cae. Es decir, el número de horas trabajadas cada vez es menor. ¿Por qué? Porque evidentemente la tecnología sustituye este trabajo por trabajo de máquinas. Entonces, claro, si la clase media se basaba en un contrato indefinido a tiempo completo y, por otro lado, en un salario regulado, claro, y estas eran las dos principales columnas sobre las que sustentaba la clase media, y esto falla, la clase media se diluye. Bueno, aquí entra el tema de esta investigación, como te comentaba, de los nómadas digitales, que bueno, antes te comentaba la cifra dada por Naciones Unidas de que en 2035 serían 1.000 millones de personas, alrededor de 1.000 millones, una estimación así mundial. Bueno, que ahora me la rebates, que me la rebatido, que esto no iba a ser así. Pero vamos a hablar un poco de esta tribu, porque la forman en su mayor parte millennials, como yo, que son los que más han sentido la crudeza de la crisis, nada más salir al mercado laboral, y ahora la sienten al tener que soportar junto a la generación X, como apuntas en tu libro, el peso de ser las generaciones que tendrán que pagar las pensiones de los baby boomers, que tendrán que aportar al estado de bienestar, sostener el consumo. Muchos de ellos, bueno, pues expulsados, digamos, por un trabajo alienante, por un trabajo mal remunerado, poco cualificado, por la inestabilidad, la precariedad o con ganas de, bueno, pues de vivir una vida distinta, han dicho, en esta no me veis más, han cogido la mochila y el portátil y se han puesto a viajar mientras trabajaban como freelance para este o aquel cliente en remoto, han montado una empresa unipersonal. Para el año que te he hablado, 2035, ya, según tu análisis, ya estaremos en un nuevo modelo económico. ¿Cómo aportarán a este modelo estas personas de cotizaciones erráticas, residencia no fija, consumo en distintos países? ¿Y cuál sería su papel en esta nueva economía? A ver, sin quererlo, no cambio de tema, pero sin quererlo, has argumentado por qué las pensiones actuales no son sostenibles. Sí. Es decir, sin quererlo lo has hecho. Es decir, evidentemente, entre una generación X cada vez más envejecida y una generación Y, los millennials, con este panorama, pues evidentemente las pensiones que conocemos, pues mal, ¿no? A ver, yo pienso que 1.000 millones, a ver, es una exageración, o sea, porque prácticamente esto estamos hablando del 15% de la población mundial, o sea, es decir, no una persona, la edad aquí da igual, para que pueda moverse y trabajar, evidentemente, en primer lugar, tiene que ser necesaria, y en segundo lugar, tiene que tener un trabajo que le permita, un tipo de trabajo que le permita este movimiento. Los trabajos más estáticos cada vez van a ser más tecnologizados, es decir, cada vez van a sustituirse por más tecnología, e incluso los otros, con lo cual yo esta cifra realmente me parece exagerada, sinceramente, es mi opinión. Esto por un lado. En segundo lugar, lo que comentabas de cómo va a poder una persona que se desplace, etcétera, etcétera, o que tenga un trabajo autónomo, que, en fin, por el servicio, ¿cómo va a poder cotizar? Bueno, eso es un problema. O sea, a ver, mira, yo conozco un youtuber que bueno, él sobre todo trabaja en Estados Unidos o para Estados Unidos. El primer centavo que ganó, que se lo pagaron de Estados Unidos, recibió un mail
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dándole la bienvenida al sistema fiscal estadounidense. Es decir, hoy en día con la tecnología está todo el mundo determinado. Es decir, tú puedes irte a trabajar al medio de la selva de Borneo que fiscalmente te van a localizar. Es decir, hoy en día esto no es ningún problema. El problema no es la forma como una persona que se vaya moviendo va a pagar impuestos o va a cotizar, esto, insisto, no va a ser ningún problema, sino el problema es la base que va a tener para cotizar. Es decir, uno de los fenómenos que ya está pasando es que el trabajo, a ver, estoy hablando de la mayoría de los trabajos, se está desvalorizando, el valor del trabajo está bajando, con lo cual no olvidemos que el valor del trabajo es la base imponible sobre la cual evidentemente se calcula los impuestos que esa persona paga, y las cotizaciones sociales que esa persona cotiza. Entonces, la base sobre la que se calculan estos impuestos y esas cotizaciones sociales se está reduciendo. Si a la vez el número de cotizantes se reduce con respecto a el número de posibles beneficiarios y por otra parte el número de pagadores de impuestos, de personas pagadoras de impuestos se reduce respecto a las de necesidades, claro, evidentemente el sistema, el modelo de protección social que hoy tenemos es insostenible. Pero insisto, no es por la movilidad, no en absoluto, la movilidad no importa, es por la base sobre la que se calculan esos impuestos y esas cotizaciones sociales. Entonces, claro, por eso te decía antes que sin quererlo has justificado o has argumentado por qué el modelo de protección social no es sostenible. Y bueno, vamos a hablar de ese modelo, porque claro, la gente de mi edad, de mi generación, ya está convencidísima de que nunca habrá una pensión. Es que es algo que ya ni se plantea, nadie se lo plantea, estamos aportando, pero nadie se lo plantea. Entonces acabo de hablar con un experto en fiscalidad que propone liberarse de las imposiciones del Estado, de los impuestos del Estado al puro estilo liberal, viajando por el mundo a los países que más te convengan por regulación e impuestos. Y él afirma que el estado del bienestar es una estafa piramidal, porque los que primero lo implantaron lo vieron y lo disfrutaron, y los últimos serán los que nunca obtengan los frutos de esa cotización. Entonces tú mismo has hablado de que en el futuro desaparecerá y que los servicios sociales pasarán a ser proporcionados por corporaciones. Incluso, por ejemplo, la banca, servicios bancarios. Esto parece pronosticar un sálvese quien pueda. Podría inclinar incluso a la gente al egoísmo, al individualismo totales, pues, por ejemplo, en materia de impuestos, como hemos visto. Vamos a ver. Una anarquía fiscal yo creo que es justamente lo opuesto hacia donde vamos. Precisamente la semana pasada o la anterior, la OCDE propuso un impuesto mundial único para sociedades. Es decir, yo creo que es justamente lo contrario. Vamos a una regulación mundial, planetaria, a nivel fiscal, a nivel impositivo, con una homologación total tanto de leyes fiscales como de tipos de cotización y de tipos de impuestos. No digo que sean altos o bajos, aquí no entro, pero es decir, los dumpings fiscales yo creo que tienen los años contados. O sea, por ese lado, no. No, seguro. Bien, la segunda cosa, desconectarte de lo que es el sistema actual. Yo creo que esto puede simplemente... Claro, tú estás pensando en tu generación y en la que viene después, la generación Z, y la siguiente incluso, la T, aunque estos son muy pequeñitos todavía. Es decir, estás pensando en, bueno, yo si me voy a cobrar pensión, ¿para qué voy a seguir contribuyendo a este sistema? Yo tengo alumnos que me han dicho en clase, mis alumnos tienen 20 años, son de la generación Z, pero bueno, es igual, mis alumnos me han dicho en clase, algunos, que por qué van a tener que contribuir al sistema de pensiones, a pagarme mi pensión, si ellos no van a tener pensión. A eso voy, sí. Sí, claro. Entonces, claro, tu argumento tiene toda la lógica del mundo. ¿Para qué yo voy a seguir contribuyendo a un sistema que luego no me va a poder pagar mi pensión? Con lo cual,
me desconecto y me voy. Sí, lo que pasa es que no te van a dejar. No os van a dejar. O sea, es así de simple. Ahora nos dirás, bueno, pero esto es una dictadura, o sea, nos van a... Esto es Matrix, es decir, nos van a meter en un sitio, nos van a ordeñar y luego después, cuando tal, pues sí, pues sí. ¿Qué? Porque este tránsito no va a ser rápido, es decir, no, mira, es que resulta que, lo invento, el 31 de diciembre del 2030 este sistema, el actual, desaparece, y a partir del 1 de enero del 2031 se pasa a un nuevo sistema con renta básica, corporaciones pagando a sus colaboradores, etcétera, etcétera. Pues que esto no va a ser así. Ojalá fuese así. O sea, esto va a ser bastante rápido, yo creo, pero va a haber muchos traumas por medio. Es decir, la generación X ya, es decir, los más jóvenes ya tienen una cierta edad de la generación X. Entonces a estos, los primeros no, estos ya están al final, ¿no? Pero los más jóvenes, bueno, ya tienen una cierta edad. Los que vais a brincar más, y perdona por la expresión, vais a ser los millennials. O sea, sí. Está clarísimo. Pero esto está clarísimo, que son los que vais a brincar más. Porque los millennials habéis sido la generación, la primera generación más formada de toda la historia, más cualificada de toda la historia. Por otro lado, habéis sido la generación que disfrutó de, bueno, entre comillas, pone, ¿no?, lujos o una serie de tal, de posibilidades. Os prometieron que el mundo era vuestro, os dijeron que podíais llegar donde queríais, solamente teníais que proponéroslo, y cuando habéis salido a la calle os dais cuenta de que os han engañado. Y es así, os han engañado. La generación timada, se habla. ¿Perdón? La generación timada se habla en algunos. Pues sí, o sea, yo no sé si lo hicieron de una forma consciente o inconsciente, adrede o no, pero esta es la pura realidad. O sea, lo que pasa es que vuestra generación, y yo pienso que en clase he tenido a toda vuestra generación yo creo que tiene una característica muy buena de vuestra generación. Sois muy listos. Es decir, veis venir a la gente de lejos. No os queréis nada. Es decir, habéis llegado muy rápidamente a la conclusión de que los burros no vuelan. Y que la realidad es la que es, y entonces sois muy desconfiados. Y las cosas os las pensáis dos veces, y esa es vuestra defensa. Pero evidentemente yo pienso que vais a ser la generación que más va a sufrir este tránsito, como os contaba. En el libro también hablas de la automatización y de la inteligencia artificial, y apuntas a un estudio de The Economist de 2018 que predecía que entre el año 2070 y el 2241 todavía queda, se va a dar una progresiva automatización de todas las tareas conocidas hoy en día, claro, hoy en día, hasta que absolutamente todas las pueda hacer una máquina. Con los conocimientos que tenemos ahora, con las tareas que existen ahora, ¿qué habilidades y formación podrán ser imprescindibles para ser imprescindible como humano, en vez de que tu tarea, tu trabajo, la realice una máquina? A ver, claro, como has apuntado, hasta el año 2240 falta mucho. Sí. Evidentemente, pero ya estamos viendo cosas. Se han publicado distintos estudios, hay uno muy famoso de la Universidad de Oxford sobre Estados Unidos, en fin, y también sobre el sudeste de Asia, etcétera, etcétera, que apuntan que hacia el 2040, más o menos, en Estados Unidos existe una probabilidad del 45% de que la mitad de los puestos de trabajo desaparezcan. A ver, yo creo que más que formación en sí, lo que es más imprescindible o lo que es más necesario para que hoy en día un puesto de trabajo tenga más defensa contra la automatización es que sea menos automatizable. Te pondré un ejemplo. Diagnosticar una enfermedad. Hoy en día ya hay máquinas que diagnostican y además diagnostican con una probabilidad mucho mayor que un humano.
En China se ha hecho un experimento de coger una máquina dotada de inteligencia artificial, evidentemente, suministrarle información a mansalva sobre tumores cerebrales y luego se le puso esta máquina a diagnosticar tumores cerebrales y al lado de ella, compitiendo con ella, a los 10 principales oncólogos chinos especializados en tumores cerebrales. Bien, la probabilidad de acierto de la máquina fue del 76% y la de los humanos del 67%. Es decir, hoy ya una máquina diagnostica con más fiabilidad que un humano. ¿Vale? Bien. Pero aún no hay ninguna máquina que pueda informar a una familia cómo ha ido la intervención quirúrgica que se le acaba de hacer a su hijo. Eso no hay ninguna máquina. Entonces se pondrá más en valor lo humano, exacto, lo real. Entre comillas, lo real. Sí, esa palabra, ese concepto lo has introducido tú, ¿eh? Yo no. No. Es decir, lo humano sí, lo humano sí. Es decir, aquellas actividades que tengan más contacto, más capacidad humana, tendrán más valor. Por ejemplo, esta charla que estamos teniendo tú y yo. Hoy no hay ninguna máquina que pueda sustituirte. Ninguna. Cuidado, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo esto, no lo valoro. Tampoco estoy diciendo que dentro de 10 años exista una máquina con la cual yo pueda tener esta charla, pero hoy no existe. Hoy tu tarea, lo que estás haciendo ahora, no es automatizable, punto. No lo es. Con lo cual, bueno, esto tiene el valor que le queramos dar, evidentemente. Pero esto es así. Es decir, cuanto menos automatizable sea una tarea, cuanta más participación humana necesita una tarea, etcétera, etcétera, más difícil será sustituir la persona que la desarrolle esta tarea por una máquina. Bueno, todas estas características que estamos hablando, y ya para terminar, apuntan a una precariedad vital. Con la inestabilidad laboral que habla, el compromiso y la integración de una empresa necesariamente no serán tan altos como tradicionalmente se ha exigido. O sea, parece que vamos a eso, a profesionales individuales inconexos y totalmente individualizados, al menos de una empresa, y nómadas no, pero de una empresa, una asignación a otra o un proyecto, digamos. Y todo esto nos hace llegar a la nueva normalidad, ¿no? Como apuntas, que sería algo así como la improvisación, no esperar nada del futuro realmente, vivir en el presente, la inestabilidad en el día a día, por la flexibilidad, la adaptación totales. Terminas además con una recomendación para las generaciones futuras. No quiero destriparla, pero es muy tremenda. Bueno, a ver, individuos inconexos, no estoy tan de acuerdo con esto. Trabajar por proyectos, evidentemente sí. Es decir, hoy nuevamente las tecnologías de la comunicación permiten establecer las relaciones, los contactos que sean necesarios, que sean convenientes, que sean oportunos para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, imaginemos que una farmacéutica piensa que sería conveniente desarrollar una molécula nueva para una enfermedad X determinada. Entonces, esa farmacéutica hace 50 años hubiera bajado a su laboratorio y hubiera dicho: a ver, señoras y señores, mire, vamos a desarrollar esta molécula. Hoy esta farmacéutica posiblemente lo que hará, o probablemente lo que hará, será entrar en internet, contactar con profesionales que conocerá u otros no conocerán, y todos colaborarán juntos en centros universitarios, en otras empresas, desde sus lugares de residencia, etcétera, etcétera, para diseñar esta molécula. Claro, eso sí, evidentemente, cuando el proyecto se acabe, que en este caso es diseñar la molécula, adiós. Claro. Entonces, esas personas trabajarán en otro proyecto o no. Es decir, lo que se acaba es la figura aquella en la cual una persona entraba con pantalón corto a trabajar en una empresa
y al cabo de 45 o 50 años se jubilaba, le hacían una fiestecita, le regalaban un reloj y se iba a su casa con sus nietos, ¿no? Esta figura ha desaparecido totalmente. Entonces, claro, la familia, ese concepto de familia que hemos visto, sobre todo en los países latinos, se diluye, o sea, claramente se diluye. Pero yo sinceramente no hablaría de desconexión, o sea, la conexión puede existir. De hecho, muchos de estas relaciones se establecerán a base de vinculaciones entre colegas. O sea, es decir, un colega, una persona le dirá a un colega suyo: oye, mira, no sé si te ha llegado, volviendo a la molécula, al ejemplo de la molécula, oye, no sé si conoces que esta empresa está desarrollando esto y tal igual, te interesaría a ti, y esto puede que llegue a través de un colega. Para la empresa en sí, para la farmacéutica, quienes han trabajado en el desarrollo de esta molécula importa relativamente poco. A ver, claro, evidentemente tiene que haber un currículum detrás, tiene que haber unas características, pero le importa relativamente poco, porque una vez tenga su molécula y acaben sus pruebas, la relación hoy se va a acabar, mañana puede que siga, ¿no? Y entonces sí, evidentemente, yo a esto le denomino, bueno, de hecho el concepto no es mío, es de Joseph Ackerman, el anterior presidente de Deutsche Bank. Se centra en una nueva normalidad en la que, todo es nuevo. De todas maneras, este concepto de nueva normalidad suena como muy drástico, suena como muy terrible, pero pensemos que este modelo de protección social que se dio en los años 60, en los años 70, también era una nueva normalidad en comparación a lo que se daba en los años 30. Claro. Es decir, siempre que ha habido un cambio de modelo, se ha producido una nueva normalidad. Mi sugerencia a los jóvenes es espabilarse, buscarse la vida, apañarse, porque el sistema, ya no digo el modelo, el sistema no les va a regalar nada, no os va a regalar nada. O sea, es la idea del espabilamiento, es decir, espabilarse, sí. El buscarse la vida, no confiar, hoy aquí, mañana allá, ya veremos. Bueno, pues nada, gracias por helarnos la sangre. No, muchas gracias por esta entrevista.